Este es el momento en el cual autoriza David Ojeda. Ya se juega, hay fútbol, hay alegría. Bienvenidos al Tren de las Emociones. Estamos en vivo con JJ Gómez para Nacional Luqueño. Pelota en movimiento por parte de Román para Venegas. Apretado contra la raya, perdió con Trinidad. Se durmió Benítez, Trinidad va para el medio. Tiene Jordan, Santa Cruz. Abre fútbol por el costado derecho. Tiene Carlos Niño, Espínola y el remate que cae sobre el techo del arco. Pensé que probaría un centro, le dio directamente al arco. Una primera posibilidad para la academia. Una pausa de Rojas, rodeado de rivales, tocó por derecha. Derlis Alegre mete el centro contra el área, busca a Luque. La pelota sigue suelta dentro del área con Julio. Páez puede encarar, tocó para atrás, llega el soporte. Vera le pegó al arco, se desvió. Y Héctor Espínola se queda abajo, pegado al palo derecho con esa pelota, Jota. Tiro libre de esquina para la academia, centro cerrado de Trinidad. Núñez, ¡palo! No valió el gol. Dice el árbitro que no se metió del todo esa pelota. A jugar entonces de vuelta para adelante. Por el costado pensé que se metió en cara a Trinidad. El gesto de Vera tiene que ver con un lanzamiento largo. A ver si llega al área el envío de Vera. Hasta Castro la aguantó. Castro para atrás. Tardó en rebotar. La intentó Báez. Castro de vuelta para Báez. ¡Gol! Anulado por la bandera arriba de línea. Estaba adelantado Rodrigo Rojas. Eso es lo que marca el asistente por la zona. Habrá salida que corresponde a Nacional. Y vamos a ver en el arranque si Rodrigo estaba adelantado, porque cuando le llega la pelota sí estaba claramente solo. Después de este lateral, buen pivoteo de Castro. Acá sí, pivoteando para el que estaba de frente, que era Báez. Parece ligeramente adelantado. Movió Fernando Román. Pelea David Fleitas. Gana de vuelta Benítez, se la punteó Fleitas. La tiene Núñez. Puede ser el primero del partido. Núñez, el cambio de frente. Está para el gol. Brizuela. No, bueno, Brizuela, hay una definición. Lejos de ser la mejor, le pegó con fuerza por lo alto cuando tenía todo el arco para buscar un lado. Y no queda lugar para más. Es el final del partido. Brizuela tuvo la del gol, la más clara, casi en lo último del partido. Tapó Gonzalo Falcón, la definición no fue la mejor. 0-0. Vamos a la tanda de los penales, Jota. Por primera vez en el partido se podría dar. Le pega Fernández, a ver cómo responde Espínola. Le entra el zurdo, va Diego Fernández. ¡Gol! Deportivo Luqueño, 1-0 arriba en la tanda. Como el gran obstáculo, como el aguafiestas en este caso. Va Jordan. Santa Cruz tomó carrera. ¡Gol! De Nacional. Y soporte para Paul Charpentier que va para el remate. ¡Gol! Deportivo Luqueño. Fernando Barromán. Le entra el zurdo que tiene buena pegada. A ver cómo le van los penales. Espera Falcón. Toma carrera. Román. ¡Gol! De Nacional. Vera le va a dar de zurda. Observa a Héctor Espínola. Espera por ahora. Va Diego. Vera. ¡Gol! Deportivo Luqueño. 3-2 arriba en los penales. Espera Falcón en el pórtico. Va Espínola. Arriba. El remate de Carlos Espínola se pierde afuera. Luqueño pasa al frente en la tanda de penales. Está 3-2 arriba, Jota. La alta tensión se siente, se contagia. A ver cómo zafa de ella. Ruiz Díaz toma carrera, va Ruiz Díaz. ¡Tapó! Héctor Espínola, el remate cruzado de Ruiz Díaz con fuerza a media altura. No demasiado exagerada. Alfaro, Alfaro. ¡Gol! De Nacional. Observa a Héctor Espínola. Va Aguilar para Luqueño. Le entra Pablo, el remate de Aguilar. ¡Travesaño! ¡Travesaño! Y afuera. 3-3 y match point. Posibilidad de ganar el partido en el próximo penal para Nacional. ¿Va a culminar o no a continuación? Lo resuelve Núñez, toma carrera. Bajo Sariel. ¡Gol! Nacional y clasificación a los cuartos de final de la Copa Paraguay después del 0-0 y de la victoria en penales. Nacional se queda con el pase a la siguiente fase. Contame, Jota, ahora sí, la figura y el destacado de este partido.